Vivimos en un mundo donde las reglas son parte fundamental de nuestra convivencia diaria, ya sea en el trabajo, en la familia o en la sociedad en general. Todos estamos sujetos a un conjunto de normas que nos guían, que nos protegen y nos permiten vivir en armonía. Estas reglas no son una opción, son parte de la estructura que mantiene el orden. ¿Qué pasaría si por alguna razón todas esas reglas desaparecieran o pudieran ser modificadas a voluntad? La respuesta parece obvia. El caos tomaría el control. Sin normas claras, el rumbo de nuestras vidas se tornaría incierto y las consecuencias serían devastadoras. Ahora, traslademos esta idea a un plano más profundo, a la ley moral que rige no solo nuestras relaciones humanas, sino nuestra relación con Dios. Desde hace siglos, muchos se han preguntado, ¿por qué necesitamos seguir esa ley? ¿Qué sentido tiene si ya no estamos bajo un sistema de sacrificios o reglas estrictas? ¿No estamos salvados por la gracia? Este es el dilema que ha generado confusión en millones de personas. Algunos piensan que la gracia de Dios elimina la necesidad de seguir la ley y que todo lo que se necesita es creer. Pero realmente es tan sencillo. Si la ley de Dios fuera tan flexible, ¿por qué fue necesario el sacrificio de Cristo? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir y morir si todo podía ser perdonado? Simplemente ignorando las normas y ya. La respuesta está en el corazón mismo del Evangelio y para comprenderlo debemos mirar más allá de nuestras ideas preconcebidas. Jesús no murió para anular la ley, sino para cumplirla y restaurarnos a una relación correcta con Dios. Esto nos lleva a una pregunta clave. Si la ley fuera modificable, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Pero alguien dice, yo pensé que éramos salvos por gracia y no teníamos que guardar la ley de Dios. Cuando Cristo fue sacrificado en la cruz, Él fue juzgado como un pecador y como un pecador murió para perdonar nuestros pecados. El juicio es parte del Evangelio. Mira, si Dios hubiera podido cambiar su ley, Jesús no hubiera tenido que morir. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Si la ley de Dios fue cambiada, porque Jesús tendría que haber muerto, porque la ley de Dios fue cambiada y nosotros rompimos o quebrantamos la ley de Dios. En 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Yo no pensaría que sea pecado el robar algo, pero una de las definiciones del pecado es que es infracción de la ley. La ley de Dios es su estándar eterno, moral, que define el pecado y establece nuestra rendición de cuentas a Dios. Su ley define qué es moralidad, aun cuando nuestra mente no lo hace. La Biblia dice, pecar es romper la ley de Dios. El fundamento del trono de Dios es la ley de Dios. Y lo que nuestros niños necesitan hoy no es una dieta de asesinato, de violencia e inmoralidad en la televisión. Nuestros niños necesitan ser enseñados en los principios morales que Dios nos ha dado. La ley moral de Dios nos protege. La ley de Dios no es una regulación arbitraria para restringir nuestra felicidad. La ley de Dios es el camino a la libertad y a la verdadera felicidad. La ley de Dios nos protege de un estilo de vida que podría destruirnos. Algunos han dicho lo siguiente, nosotros no predicamos sobre la ley en nuestra iglesia. Nosotros predicamos sobre su amor, como si fueran dos cosas diferentes. El amor no te lleva a la desobediencia, te lleva a guardar los mandamientos de Dios. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Acaso Jesús dice, si me amas, tú no tienes que guardar mis mandamientos? No. La respuesta de amor es guardar los mandamientos de Dios. La razón por la cual obedecemos no es porque estamos tratando de ganar el favor de Dios. Es la respuesta de nuestro amor hacia Él. Yo no obedezco a Dios para ganarme mi salvación. Yo obedezco a Dios no para ser salvo, sino porque soy salvo. Toda mi obediencia no me gana la salvación. Por lo tanto, Cristo forjó eso en la cruz. Pero cuando voy a la cruz, mi obediencia es evidencia de que estoy salvo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos,
si guardamos sus mandamientos. Juan dice que aquí está la evidencia de que conocemos a Dios. Aquí está la evidencia de que somos nacidos de nuevo. Aquí está la evidencia de que somos verdaderamente de Cristo. Aquel que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando nos comprometemos con Cristo, cuando genuinamente lo conocemos a Él, cuando nuestros corazones se someten a Él, la respuesta natural es de obedecerle a Él. Cualquiera que te diga a ti, la ley de Dios está abolida, olvídate de los mandamientos, solamente te están enseñando la mitad del Evangelio. La gracia y la ley no son ideas contradictorias. Cuando eres salvo por gracia, no eres salvo para desobedecer, eres salvo para obedecer. ¿Cuál es el rol de la ley de Dios entonces? Primero, toda salvación es por gracia. Los creyentes del Antiguo Testamento miraban hacia un Cristo que habría por venir. En el Nuevo Testamento miramos hacia un Cristo que ha llegado. Ellos fueron salvos por una gracia por venir. Nosotros somos salvos por una gracia que ha llegado. Pero si es todo por gracia, ¿cuál es el rol de la ley de Dios entonces? Romanos 3:20 dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si usted acaba con la ley, no hay ningún pecado. Si no hay ley, entonces no hay pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. Dios revela el pecado a través de su ley. Pablo dice en Romanos 7:7, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Si tú rompes la ley de Dios, eso es pecado. Así que el rol de la ley es definir el pecado. La ley dice esto es correcto y esto es malo. La ley define el estándar moral del juicio de Dios. La ley define el fundamento de toda la sociedad. El juicio de Apocalipsis llama a los hombres y a las mujeres por donde quiera a regresar a guardar la ley. Llama a los cristianos que son salvos por gracia a vivir vidas obedientes, justas y santas. ¿Cuál es el rol de la gracia? Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es la misericordia de Dios, el perdón de Dios. La gracia es el poder de Dios. La gracia es el amor de Dios alcanzando a los pecadores. Acaba la gracia con la ley de Dios. Si soy salvado por gracia, eso me lleva a romper la ley de Dios. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Pablo dice, no pienses que nos deshacemos de la ley de fe por la gracia. La establecemos, la mantenemos. Las personas salvadas por la gracia son obedientes. Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir. Jesús no vino a deshacerse de la ley. Él era la ley viviente y Jesús mismo obedeció la ley. Él la cumplió. En Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuándo tiene el pecado dominio sobre ti? Cuando sigues tu camino en vez del camino de Dios. Cuando tú sales frívolamente y rompes la ley de Dios, entonces el pecado te encadena. Porque la Biblia dice, el pecado es transgresión de la ley. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa estar bajo la ley? Significa estar bajo la ley como un método de salvación. Significa que confío en la ley para salvarme y no la cumplo, así que soy condenado. ¿Qué es pecado? Una de las definiciones que da la Biblia es el rompimiento de la ley de Dios. Estoy condenado por la ley que rompí, por lo tanto, estoy condenado bajo la ley. ¿Y qué significa estar bajo la gracia? Para estar bajo la gracia, yo voy a la cruz, me arrodillo a los pies de Jesús. Estar bajo la gracia significa que acepto el perdón de Cristo, que recibo el perdón que únicamente Cristo da y que estoy lleno con su poder. Cristo escribe su ley en mi corazón y en mi mente. Yo deseo obedecerle. La Biblia es bien clara sobre este tema. Cuando vamos a Cristo,
y nos lanzamos a sus pies, Él dice: mi hijo, no importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa cuán pecaminosa fue tu vida en el pasado, mi hijo, yo te perdonaré. Puedes comenzar nuevamente. La ley revela nuestra necesidad. Cuando miro a la ley de Dios, yo veo quién soy yo. Yo no mido nada ante la ley. Cuando yo voy a Cristo, cuando yo miro su ley, yo veo momentos en los que he sido impaciente. Yo veo a veces cuando no he sido tan bueno como debería ser. Cuando voy a Jesús, yo caigo a sus pies en la intimidad. Esto es lo que David dice en el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Esa ley perfecta me guía a Jesús y yo digo: oh Jesús, mi corazón está roto, mi corazón está aplastado por mi pecado. Jesús, perdóname, perdón. Guíame, querido Jesús, a guardar tu ley. Guíame, querido Jesús, a ser obediente. Alguien vino a donde Jesús y trató de engañarlo. Un abogado llegó y le dijo en Mateo 22 del 36 al 40, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está haciendo Jesús? Él estaba resumiendo los 10 mandamientos, porque Jesús dijo: de estos 2 mandamientos cuelga toda la ley y los profetas. La ley entera puede ser resumida en una palabra: amor. Ama a Dios y a tu prójimo. Jesús resumió los primeros 4 mandamientos con amor hacia Dios y los últimos 6 mandamientos con amor hacia tu prójimo. Jesús estaba diciendo que si amas plenamente, tú vas a amar a Dios. Si tú amas plenamente, tú vas a amar a tu prójimo. El amor siempre lleva a la obediencia. La ley de los 10 mandamientos de Dios fue escrita con el dedo de Dios sobre las tablas de piedra. Guardar la ley de Dios no te mantiene bajo servidumbre, te libera de la servidumbre. Los 10 mandamientos no fueron dados para restringir nuestra libertad, no fueron dados para que fuéramos totalmente libres. Fueron dados por Dios mismo. Escuchemos cómo fueron introducidos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. Es el Señor Dios, el Señor de los cielos y de la tierra, el que escribió estos mandamientos con su propio dedo en las tablas de piedra como principios morales para todos los tiempos. Éxodo 20, verso 2. Los 10 mandamientos le hablan a esta generación. Los mandamientos de Dios nos hablan a ti y a mí. Los 10 mandamientos hablan con relevancia a nuestra sociedad actual. El salmista revela que sus mandamientos son para siempre. Salmo 111 del 7 al 9. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Satanás perdió el cielo por su desobediencia. Adán y Eva perdieron el Edén por su desobediencia. Dios está llamando a cada uno de nosotros de vuelta a la ley de los 10 mandamientos. Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Su Dios dice: yo voy a poner mi ley en su mente. ¿Qué quiere decir? Si la ley de Dios está en nuestras mentes, la conocemos. Si la ley de Dios está en nuestros corazones, la amamos. Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin y su ley estará escrita en sus corazones y en sus mentes. Lo aman lo suficiente para obedecerle a Él. Leamos una descripción de este pueblo de los últimos días. Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
El último capítulo en Apocalipsis describe a los redimidos de la siguiente manera. En Apocalipsis 22:14, dichosos los que han decidido lavar sus vestiduras para tener acceso al árbol de la vida y poder entrar en la ciudad a través de sus puertas. Cristo Jesús nos perdona. Jesús nos dice, ven a mí, hijo mío. Él nos da misericordia. Cristo mira a los ojos y dice, tengo algo especial que quiero hacer por ti. Quiero cambiar tu vida. Me gustaría hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva. La salvación es un regalo inmenso y gratuito. Un acto de amor incondicional de Dios hacia nosotros. Es una gracia que nos envuelve y nos transforma. Un don que no podemos ganar ni merecer, sino que nos ofrece libremente. Pero aquí está la verdad fundamental. La gracia que nos salva no anula la ley. Al contrario, la verdadera gracia nos impulsa a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. La Biblia nos enseña que somos salvados por gracia y esta es una verdad gloriosa. Efesios 2 del 8 al 9 nos recuerda, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. La gracia de Dios nos libera de la carga del pecado y nos ofrece una nueva vida en Cristo. Sin embargo, esta gracia no viene para desacreditar ni desestimar la ley de Dios. Más bien la gracia nos lleva a un nivel más profundo de comprensión y obediencia. Cuando hemos experimentado la verdadera gracia, deseamos amar a Jesús con todo nuestro ser, y este amor se manifiesta en nuestra voluntad de obedecer sus mandamientos. Te invito a aceptar este regalo de gracia con humildad y gratitud, pero también a permitir que esa gracia transforme nuestras vidas. Permite que Dios escriba su ley en tu corazón y que tu amor por Él se manifieste en una obediencia sincera, no como un requisito para ganar su favor, sino como una respuesta natural a su amor inmenso. Deja que la gracia de Dios te guíe a una vida de obediencia, paz y propósito. Cuando permitimos que la ley de Dios se convierta en parte de nuestro ser, descubrimos un camino de vida que nos acerca más a Él y nos llena de la verdadera libertad y alegría. Que el amor de Dios te impulse a vivir de acuerdo con su voluntad y que su gracia te inspire a obedecer sus mandamientos con un corazón renovado.